Ay, no mames. Vente, Dolly. Vente. Sean bienvenidos a un video más de esta sección. En esta ocasión escucharás algunas anécdotas contadas por personas como tú o como yo, que en algún día que pensarían no sería diferente a los demás, se equivocarían al ser testigos de aquella mítica y emblemática leyenda conocida como La Llorona. Así entonces, prepárate porque el video está a punto de comenzar. Puta madre, ya me dio escalofrío. En realidad, tengo más de una experiencia con esta leyenda, pero contaré las más relevantes a mi parecer, ya que incluso a veces pienso que la Llorona me persigue. Bueno, la primera ocasión que pude ser testigo de esta leyenda fue hace casi 2 años, ya que precisamente era noviembre del 2021. Me encontraba en mi departamento, ya que por ese entonces vivía sola. Me encontraba durmiendo cuando en la madrugada me despertaron los sonidos de un fuerte viento junto al de unas hojas que golpeaban mi ventana. Me levanté de mi cama y me acerqué a la ventana. Observé las calles y todo estaba totalmente solo, ya que era como la 1 de la mañana. Regresé a mi cama y puse algo de música para dormir, lo cual no sirvió de nada porque no pude dormir. A los minutos de estar en mi cama, comencé a escuchar un lamento que, les juro, no parecía ser de este mundo. De inmediato sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo y comencé a cubrir mi cabeza con una almohada, esperando a que dejara de escucharse ese lamento lo antes posible. Y cuando por fin dejó de escucharse, me tranquilicé. Supongo que por la tensión que sentí, me dio mucho cansancio, facilitándome dormir. La segunda ocasión que escuché a La Llorona fue un poco más reciente. A inicios del 2022, tuve que asistir a la casa de la abuela por parte de mi madre para una reunión familiar, la cual se lleva a cabo por esas fechas. Bueno, ya estando en la casa de la abuela, recuerdo que éramos como unas 20 personas, todos familiares, y cuando llegó la noche, todos nos íbamos a quedar a dormir en su casa, pero esa noche hacía mucho calor, por lo que al menos yo no quería quedarme a dormir dentro de la casa, por lo que decidí irme a dormir a la camioneta del abuelo, que se encontraba parada justo enfrente de la casa. Creí que alguno más de mi familia se iría a dormir conmigo, pero lastimosamente no fue así, por lo que me tuve que ir sola a la camioneta. Esta vez no tuve problemas en dormir, pero nuevamente, en medio de la noche me desperté, esta vez por los ladridos de unos perros que estaban en la calle. Me fijé por una de las ventanas de la camioneta para ver si había amanecido, pero todavía era de noche. Encendí mi celular para ver la hora, y mi sorpresa fue que justamente eran las 3:30 de la mañana. Recordé unas cuantas leyendas que decían algo como que si te despertabas a esa hora, era porque un fantasma te estaba observando. Traté de no pensar mucho en eso, ya que estando sola, seguramente me asustaría. Y en ese momento, noté que los perros dejaron de ladrar, para que todo el entorno se quedara en un silencio total. Un silencio en el que solo escuchabas aquella violenta brisa de viento golpeando los árboles. Una sensación de terror me consumió por completo cuando comencé a escuchar aquel mismo lamento que había escuchado en las calles de mi departamento tan solo unos meses atrás. Traté de calmarme, pero los lamentos se escuchaban cada vez más cerca, y en un intento de desesperación porque alguien viniera, comencé a tocar el claxon de la camioneta para que alguno de mis familiares saliera. Sinceramente no recuerdo cuánto tiempo estuve tocando el claxon, pero juraría que se me hizo eterno. Al final llegó uno de mis tíos, junto a mi mamá y 2 de mis primos, para ver qué sucedía.
Les conté lo que había escuchado y ellos me dijeron que no habían escuchado nada. Al final me fui a dormir lo que restaba de la noche dentro de la casa. Aún hasta la fecha, a veces escucho o veo cosas fuera de lo común, pero trato de no prestarles mucha atención. Puta madre, ya me dio escalofrío. No soy de México, soy de El Salvador, pero por acá también existe una leyenda muy similar a la de La Llorona, llamada la Ciguanaba. Para ser breve, en la leyenda se dice que es una mujer muy bella que mayormente se les aparece a los hombres, sobre todo a aquellos que son infieles y violentos, pero siempre con el rostro escondido, para que no descubran que en realidad no tiene un rostro, sino en su lugar una cabeza de caballo. Su finalidad es hacer que se pierdan los hombres en barrancos, pero en fin, mi experiencia comienza cuando era pequeña. Yo tenía un amigo que me insistía mucho en que lo fuera a visitar a su pueblito. Un día fui con una prima a visitarlo, y cuando llegamos con él, nos dijo que lo acompañáramos a cierto lugar. Decidimos acompañarlo, y de camino fue cuando la vimos. Aquella mujer se encontraba peinándose, pero recuerdo que nos volteó a ver, y aunque no la vi bien, puedo asegurar que no era un rostro humano el que tenía. De inmediato miré a mi amigo y a mi prima, pero para mi sorpresa, ninguno de los dos estaba conmigo. Decidí regresar a mi casa corriendo y cuando llegué, pregunté por mi amigo, a lo que me responde que él estaba con su papá en la capital del pueblo. Fui con mi prima a decirle que por qué me había dejado y ella me responde que yo me salí sola, que incluso pensaba que yo estaba enojada. Me extrañó mucho que se me apareciera a mí aquella entidad, ya que como lo mencioné, se cuenta que se les aparece a los hombres. Puta madre, ya me dio escalofrío. Mi mamá me cuenta que cuando era adolescente, escuchó a La Llorona. Me cuenta con detalles que una noche ella se encontraba durmiendo y que en plena madrugada se despertó con el corazón latiendo de una manera muy agitada y acelerada. Al inicio se extrañó del por qué se encontraba así, pero a los pocos segundos cuenta que escuchó un lamento, pero era un lamento que se alargaba mucho. Dice que ella escuchó aquel lamento unas 3 veces, algunos más cercanos que otros, pero al día siguiente preguntó a más personas de su familia que si alguien también había escuchado ese lamento, a lo que le dicen que no, a excepción de una de mis tías, hermana de mi mamá, que vive a unas cuadras más abajo y que ya está comprometida. Aquella tía cuenta que también escuchó sus lamentos y los describe exactamente igual que mi mamá. Por otra parte, también mi abuelo cuenta que hace muchos años él tenía una rutina de que por las noches se iba a tomar a una cantina hasta altas horas. Nos cuenta que un día se encontraba de regreso a casa después de haber salido de aquella cantina, cuando en el camino dice que se encontró con una mujer de espaldas, y que a pesar de que estaba de espalda, su figura le parecía atractiva. Y adjuntado a eso, también menciona que aquella mujer llevaba un hermoso vestido blanco. El abuelo dice que se acercó hacia aquella mujer para tratar de coquetear con ella, pero cuando vio su rostro, describe que en lugar de algún rostro, había un cráneo humano, por lo que el abuelo, de la impresión, se terminó desmayando. Cuando amaneció y pudo despertar, cuenta que sintió mucho ardor y dolor por toda la cara, por lo que cuando llegó a la casa, se dirigió al baño para verse en el espejo y darse cuenta que en su cara llevaba múltiples marcas de rasguños. Desde entonces, dice que jamás volvió a salir por aquellas horas. Y hasta aquí llegan las anécdotas o experiencias con La Llorona. Cuéntanos qué te han parecido en los comentarios. Desde luego agradecerte por hacer posible esta sección. Así entonces, sin nada más que agregar,
Hemos llegado al final del video.